Bueno, como todos los martes, cada 15 días, informamos sobre el avance en el programa de salud y vamos a proceder. Inicia ya el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud, el maestro Zoé Robledo informará los avances del sistema de salud de México, IMSS Bienestar, y como ustedes saben, atenderá a más de 50 millones de mexicanos sin seguridad social. De hecho, lo está atendiendo ya en 23 estados. Con el tema de productividad en las principales actividades médicas de salud, como son las consultas de especialidades de medicina familiar, cirugías y partos atendidos. Además, como cada mes se informa, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, coordinará la presentación de los avances del ISSSTE. Les cuento. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretarios, compañeros, medios de comunicación, sobre el avance en los 23 estados por parte de IMSS Bienestar, institución de atención médica para las personas sin seguridad social. El día de hoy queremos informar sobre cómo vamos tanto en inversión en equipo médico, también en acciones de rehabilitación de hospitales, dignificación de espacios, también en contratación de personal en cada uno de los estados y, lo más importante, cómo estas intervenciones han ido impactando en el incremento de 4 de las atenciones médicas más básicas, más importantes: la consulta con un médico especialista, la consulta de medicina familiar, es decir, la consulta de primer nivel, y también el número de cirugías y partos que se han atendido. Si vemos a nivel global, en los 23 estados donde opera IMSS Bienestar se han contratado un total de 8,310 médicos, una inversión de 14,652 millones de pesos para la compra de equipo médico, y también se ha invertido una cantidad de 8,260 millones de pesos para conservación y dignificación de unidades médicas, que incluyen impermeabilizaciones, cambios de pisos, luminarias, rehabilitaciones de quirófanos, habilitaciones de más consultorios. Todo esto ha permitido aumentar la productividad. Hicimos un comparativo entre dos trimestres: el trimestre de enero-marzo del 2022, cuando todavía eran muy pocos los estados que habían tenido una intervención de IMSS Bienestar, y el último trimestre, el de agosto a octubre de este 2023. Y los resultados son los siguientes: las consultas de especialidad pasaron de 278,000 a 407,000 consultas de especialidades, es decir, ha tenido un incremento en los 23 estados en promedio del 46%. Las consultas de medicina familiar pasaron de 210,000 a 280,000, un incremento del 33%, y las cirugías pasaron de 53,000 a 60,000, es decir, se ha visto un incremento del 12% en el número de cirugías realizadas. También el número de partos ha crecido de 21,402 a 25,682. Esto en el conjunto de las 23 entidades. Ahora queremos ver cómo ha impactado esto estado por estado, siempre empezando por los estados que primero pasaron a IMSS Bienestar hasta los que más recientemente, hace apenas unos meses, se incorporaron. En Nayarit lo podemos ver con respecto al primer trimestre del 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 3,967 a 14,004, es decir, un incremento de 253%. Las consultas de medicina familiar pasaron de 2,269 a 8,842, un incremento de 290%, y también las cirugías tuvieron un incremento de 80%, de 745 que se hicieron en promedio en un mes a un total de 1,341 en este último trimestre ya con IMSS Bienestar. Y los partos atendidos pasaron de 296 a 592. Lo mismo podemos ver en el caso de Tlaxcala,
La productividad mensual de consultas de especialidad creció en 236%, un total de 14,300 consultas de especialidad, cuando antes mensualmente se hacían 4,200. Las consultas de medicina familiar pasaron de 3,500 a 6,130. Las cirugías de 568 a 1,295, un incremento de 138%, y los partos atendidos tuvieron un incremento de 103%, de 158 a 321 en promedio mensual. También en el estado de Colima podemos ver las inversiones que se han hecho, la contratación de médicos y cómo esto ha impactado en los servicios. La productividad mensual de consultas de especialidad tuvo un incremento de 169%, pasando de 2,650 a 7,129. Las de medicina familiar, las consultas de medicina familiar pasaron de 262 a 1,947, 213%. Este es uno de los datos que siempre impacta más, porque en el anterior modelo la consulta en el primer nivel fundamentalmente se daba con médicos generales y no la consulta de medicina familiar, que es más amplia y puede atender más enfermedades. La cirugía pasó de 658 a 724 cirugías en promedio en un mes, y los partos de 334 a 341. En Baja California Sur, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 2,781 a 8,844, un incremento de 218%. Las consultas de medicina familiar pasaron de 1,798 a 2,391, y las cirugías de 607 a 753, un incremento del 24%. También los partos atendidos pasaron de 219 a 223, eso mantuvo con un pequeño crecimiento del 2%. En Sonora, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 7,817 a 22,435, es decir, un incremento de 187%. También las consultas con un médica familiar pasó de 2,519 a 6,146, un incremento de 144%, y las cirugías de 1,460 a 1,781, un incremento de 22% también en cirugía, y los partos atendidos pasaron de 493 a 621. En el caso de Sinaloa, con la contratación de médicos y las inversiones que se han hecho, se tiene una productividad mensual de consultas de especialidad que pasó de 10,747 consultas a 21,822 consultas, un incremento de más del 100%. Las consultas de medicina familiar pasaron de 3,926 a 10,286, y las cirugías de 1,354 a 1,760. Además, los partos atendidos pasaron de 332 a 538, un incremento del 62%. Lo mismo en Campeche, en donde con respecto al primer trimestre del año 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 1,337 consultas al mes a 3,784. También las consultas de medicina familiar, que pasaron de 1,545 a 3,955, un incremento de 156%. Las cirugías de 260 a 299, y los partos tuvieron un incremento del 9%, pasando de 224 a 244. En el estado de Guerrero, donde se han contratado 548 médicos, respecto al primer trimestre, la productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 3,081 consultas que se hacían antes al mes a 11,554, un incremento de 275% en Guerrero. Las consultas de medicina familiar pasaron de 10,929 a 11,694, las cirugías de 2,492 a 2,567, es un incremento todavía modesto del 3%, y el número de partos pasó de 1,473 a 1,709. En el caso de Veracruz, también la productividad mensual de consulta de especialidad tuvo un crecimiento del 127%, pasaron de 4,643 a 10,540 consultas al mes. Las consultas de medicina familiar pasaron de 4,397 a 9,014, un incremento del 105%, y las cirugías de 1,462 a 1,667, así como los partos tuvieron un incremento del 20%, pasando de 809 partos atendidos en un mes a 971. En el caso de Michoacán,
al primer trimestre, en comparación con el primer trimestre del 2022, la productividad mensual pasó de 12,644 consultas de especialidad a 23,644, un incremento del 87%. Las consultas de medicina familiar pasaron de 9,335 a 10,362, también un incremento del 11%, y las cirugías se mantuvieron estables. De 2,201 se han realizado 2,223 en promedio en un mes, es un incremento del 1%. En los partos atendidos hay un incremento mayor, de 892 partos atendidos en un mes, ahora se atienden 1,293. El caso de Morelos, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 10,073 consultas en un mes a 2,060, un incremento del 92% para este estado. Las consultas de medicina familiar pasaron de 594 a 743 y las cirugías de 256 a 378, es decir, un incremento en las cirugías que se hacen en un mes en Morelos del 48%. Los partos tuvieron un incremento del 12%, pasando de 162 a 181 partos atendidos en un mes. En Zacatecas, la productividad mensual de consultas de especialidad tuvo un incremento del 75%, de 1,232 a 2,156. La consulta de medicina familiar también creció de 7,590 a 10,247 y las cirugías también tuvieron un incremento del 18%. Si antes se hacían 1,870 cirugías en el estado de Zacatecas, ahora se hacen 2,207 en un mes. Los partos pasaron de 558 a 658, un incremento del 18%. El caso de San Luis Potosí también tuvo un incremento en su productividad mensual, en el número de consultas de especialidad que se realizan, que pasó de 7,015 en un promedio mensual en 2022 a 11,154 en el promedio mensual del último trimestre de 2023, es decir, un incremento del 59%. Lo mismo en la consulta de medicina familiar, que pasó de 7,200 a 7,560, un incremento del 5%, y las cirugías, que tuvieron un incremento del 1%, pasando de 1,640 a 1,656. También los partos atendidos tuvieron un incremento del 3%, pasando de 688 a 709. En el caso de Oaxaca, donde se han invertido considerables cantidades, tanto en conservación como en equipamiento, con respecto al primer trimestre del 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 7,450 a 8,791, es un incremento del 18%. Las consultas de medicina familiar pasaron de 3,157 a 4,609, es un incremento del 45% en la consulta de medicina familiar, y las cirugías tuvieron un incremento del 19%, pasaron de 2,108 a 2,509. Los partos también tuvieron un incremento del 4%, de 799 a 831 partos en promedio mensual. En el caso de Tamaulipas, aquí estamos entrando a estados más recientes, donde también se han contratado médicos y se han hecho inversiones importantes en equipamiento y en conservación de unidades. La productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 11,000 a 18,000 consultas al mes, 65% de incremento. Las de medicina familiar pasaron de 5,079 a 9,904, un incremento del 95%, y las cirugías pasaron de 1,991 en promedio mensual a 2,429, un incremento del 22%. También el número de partos atendidos creció en 21% en Tamaulipas, pasando de 580 a 714. En el caso de Quintana Roo, también con respecto al primer trimestre de 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 4,355 a 6,010 consultas promedio mensual, es decir, un incremento de 38%. La consulta de medicina familiar pasó de 3,058 a 3,722, un incremento del 7%, y también las cirugías, que se han incrementado en 11%, de 1,123 a 1,247. También el número de partos atendidos creció en un 21%. En el caso de Hidalgo,
Las consultas de especialidad pasaron de 9,271 a 10,940, es un incremento del 18%. Las consultas de medicina familiar tuvieron un crecimiento del 4%, pasando de 5,600 a 5,900, y las cirugías de 2,051 a 2,482 cirugías, es decir, un crecimiento del 21% en el número de cirugías que se hacen en un mes en el estado de Hidalgo a personas sin seguridad social. Finalmente, en el número de partos en Hidalgo se pasaron de 606 partos atendidos en un mes a 830, un incremento del 37%. En la Ciudad de México también la productividad mensual se ha incrementado. En el caso de consultas de especialidad, en un 21%, pasaron de 88,000 consultas de especialidad a 106,000. Las consultas de medicina familiar también crecieron de 72,000 a 77,000, un incremento del 8%. Las cirugías tuvieron también un incremento de 8% de las realizadas en un mes. En la Ciudad de México se realizaron de 7,849 cirugías en promedio en el último trimestre, por cada mes, y los partos atendidos de 1,877 a 1,990, un incremento del 6%. En el estado de Chiapas, con respecto también al primer trimestre, pasaron de 16,000 consultas de especialidad a 17,995, es un incremento del 12%. Las consultas de medicina familiar pasaron de 16,000 a 19,277, es un incremento del 15%, y las cirugías tuvieron un crecimiento del 3%, pasando de 4,225 a 4,372. También el número de partos atendidos en Chiapas se ha incrementado en un 21%. Con respecto a Tabasco, también hay un incremento del 49% en el número de consultas de especialidad, pasando de 15,515 a 23,117 consultas en un mes. Las consultas de medicina familiar también tuvieron un considerable incremento en 40%, pasaron de 11,600 a 16,300 consultas de medicina familiar, y en el número de partos el incremento es del 11%, de 3,025 cirugías, realizadas en un mes en Tabasco a 3,358. Los partos también crecieron en un 19%. Y en los últimos 3 estados, en el estado de Puebla, la consulta de especialidad pasó de 20,185 consultas al mes a 20,791, es un incremento apenas del 3% en Puebla. También las consultas de medicina familiar tuvieron un incremento similar del 3%, pasando de 13,000 a 14,000, y las cirugías de 4,874 a 5,264 cirugías, un 8% más en un mes. Los partos atendidos también tuvieron un discreto incremento del 2%, de 1,691 a 1,725. En Baja California, la productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 6,165 consultas de especialidad a 8,569, es un incremento del 39%. Las consultas de medicina familiar crecieron en 6%, pasando de 1,962 en un mes a 2,080, y las cirugías de 2,307 a 2,422, un incremento del 5%. Los partos atendidos pasaron de 707 a 778. En el Estado de México, donde más recientemente se incorporó y está interviniendo en bienestar, con respecto al primer trimestre de 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad creció en un 31%, pasó de 37,638 consultas de especialidad en un mes a 49,306 consultas de especialidad en un mes. En consultas de medicina familiar, de 21,000 a 28,000 consultas de medicina familiar, un incremento del 34%, y las cirugías han crecido en 8%, de 9,188 a 9,923. También el número de partos creció en un 20%, de 4,681 a 5,617. Es cuanto por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.